La mayoría de las personas sabe que Dios es bueno. Sin embargo, muchos piensan que en su gran bondad los puede castigar, los puede probar, los puede enfermar o inclusive hasta matar. La pregunta es, si Dios castiga, prueba, enferma y mata, entonces ¿qué hace el diablo? ¿O será que los dos hacen lo mismo? La tradición ha enseñado que Jesús murió en la cruz y al tercer día resucitó y que después se fue al cielo. Eso es bueno. ¿Por qué nunca nos enseñaron qué fue lo que pasó esos 3 días y esas 3 noches, siendo que ahí está nuestra victoria? ¿Sería por temor o por verdadera ignorancia? Todos sabemos que la Divina Trinidad es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Para que la familia esté completa debe haber padre y madre. ¿Por qué en la familia celestial solo hay padre y no madre? ¿Quién ha ocultado a la mamá celestial y por qué? Se ha proyectado una mamá que no es, para no dar a conocer a la que sí es. Así como hay padre, también hay madre. Si quieres conocer las respuestas a estas revelaciones de la palabra de Dios, te invitamos para que nos acompañes a Fortaleza Redimidos Los Mochis. Dios te bendice. ¿Qué tal, amigos televidentes? Les saluda su amigo el pastor Obed Mesa de Fortaleza Redimidos aquí en Los Mochis, Sinaloa. Pues una vez más estamos aquí para compartirte la palabra de Dios, palabra de fe que puede cambiar el rumbo de tu vida. Y en esta ocasión pues tenemos el orgullo y el privilegio que nos acompaña el apóstol Jonathan Mesa de la ciudad de Hermosillo, de Redimidos, allá en Hermosillo, Sonora. Y pues qué placer y qué privilegio poder contar con él este día para que nos comparta la palabra de Dios. Él es el apóstol Jonathan Mesa y nos ha compartido grandes revelaciones de la palabra de Dios que hoy vamos a tener la oportunidad de escucharlo. Así que sin más preámbulos, los dejo, amable auditorio, con el apóstol Jonathan Mesa. Gracias, Obed. Gracias por la invitación. Es un honor estar aquí en Los Mochis, Sinaloa, con esta pareja hermosa de pastores, mi hermano en Cristo y en la carne también, el pastor Obed Mesa, su esposa, la pastora Patricia de Mesa. Es un privilegio visitarles y tenemos allá en Hermosillo, Sonora, la congregación Redimidos, donde estamos para servirles. Nosotros enseñamos, nosotros predicamos lo que Pablo le llamó en Romanos capítulo 10, la palabra de fe. Palabra de fe es una expresión maravillosa que tiene que ver con puro bueno, puro bienestar. Sabes, querido amigo y hermano que me escuchas en este auditorio, no tan solo en Los Mochis, sino en muchos lugares, como ya se me ha informado, de cualquier parte donde nos estés mirando, inclusive por internet, el Evangelio tiene grandes beneficios. Hablar del Evangelio es hablar de salvación, es hablar de sanidad, es hablar de prosperidad, es hablar de éxito. El Evangelio no incluye absolutamente nada malo. La Biblia dice en Santiago 1:17, y está apareciendo en tu pantalla, que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Ese versículo está diciendo que todo lo bueno viene del Padre. ¿Y lo malo de quién viene? En pantalla también está apareciendo Juan capítulo 10, versículo 10. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Así que lo malo viene del ladrón, que es el diablo, y lo bueno viene de nuestro Padre Celestial. Parece que este es un concepto fácil de entender, pero esto no es así. Hay miles de personas en el planeta que siguen creyendo que cosas malas que les suceden vienen de Dios, como si Dios estuviera permitiendo algo malo en sus vidas. Yo quiero informarle que bíblicamente esto no es así. Dios no ha mandado un solo mal a este planeta. Dios no mandó el diluvio, Dios no mandó las plagas del Antiguo Testamento. Yo sé que para muchas personas que me están escuchando esto suena revolucionario, suena inclusive raro, pero no es así. Lo raro es entender que un Dios ahogó a toda una generación en el tiempo del diluvio. Lo raro es creer que Dios manda ranas, piojos y todas esas plagas que la Biblia habla en el Antiguo Testamento. Tal vez alguien se preguntará, ¿pero qué no la Biblia enseña que Dios mandó eso? Y es ahí donde entra nuestro gran ministerio que tenemos de revelación. Nosotros enseñamos que, por ejemplo, la Biblia no se escribió en español, para empezar. La Biblia se escribió en hebreo, griego y arameo. Y en los idiomas originales no viene ese sentido causativo, como si Dios es la causa de lo malo. En el hebreo habla de que Dios simplemente dejó que esas cosas sucedieran por causa de los pecados del ser humano. Es decir, ninguna de las cosas que vienen malas en este planeta es porque Dios las ha permitido con un plan. Ha sido problemas de traducción. Y cuando usted logra entender estos puntos, usted se da cuenta entonces que verdaderamente Dios es amor. Querido
televidente, Dios no tiene amor, Él es amor. Más que tener amor, Él es el amor. Y dice Romanos capítulo 13 que el amor no hace mal al prójimo. El amor no hace mal a nadie. Imagínese un Dios que le manda un cáncer. Pues ¿qué Dios es ese? Un Dios que le mata a un hijo en un accidente. ¿Qué Dios es ese? Yo siempre he dicho, como muchos de hecho han criticado, los que desconocen a Dios, dicen Dios es un Dios monstruoso que permitió este mal en mi vida. Pero eso lo hacen porque desconocen el Dios de la Biblia. Es muy probable que sea el caso de algunos que me están viendo que no se han querido acercar al Evangelio porque han llegado a creer que Dios es así. Un Dios que manda males o que permite males. Pero cuando nos metemos al estudio de la palabra, nos damos cuenta que Dios no manda males. Por ejemplo, en Santiago 1:13, que aparezca en pantalla, dice tan clarito ese versículo: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Esa palabra, ese verbo tentar, en el griego es el verbo peirazo, que se puede traducir también probar. Vamos a leerlo como dice el griego. Cuando alguno es probado, no diga que es probado de parte de Dios, porque Dios no puede ser probado por el mal, ni Él prueba a nadie. Que aparezca en pantalla esa última frase: ni Él prueba a nadie. ¿Ha escuchado usted a alguna persona decir, Dios me está probando con esto malo, con esta enfermedad? Dios aquí me tiene como Job sufriendo por tal de llevarme a algo mejor. Pues Santiago 1:13 dice clarito, usted lo acaba de leer ahí en pantalla, Dios no prueba a nadie con lo malo. Cuando Dios prueba a alguien es en su mente y en su corazón, nunca con algo malo. ¿Se da cuenta qué tan importante es aprender todas estas revelaciones de la bondad de Dios? Cuando usted sabe quién es el bueno y quién es el malo, entonces usted sabe a quién enfrentar. Cuando una hija mía se enfermó hace ya algunos años, se enfermó de muerte, yo tuve que saber quién era el malo. Oiga, donde yo hubiera creído que Dios me la había enfermado, yo hubiera dicho, Padre, acepto tu soberana voluntad. Pero como yo sabía que era el diablo el que vino a enfermar, a matar, a robar, a destruir, pues ¿qué hicimos nosotros? Atacamos, resistimos, enfrentamos a través de la fe esa enfermedad. ¿Y cuál fue el resultado? Que hoy tenemos la victoria con nuestra hija, está perfectamente bien, está sana por la llaga de Jesucristo. Santiago 4:7 dice claramente, someteos pues a Dios, resistid al diablo. Resistir quiere decir enfrentarlo. Pero ¿cómo íbamos a enfrentar al diablo si creíamos que era Dios quien había enfermado a nuestra hija? Gracias a Dios, cuando entendimos esta revelación, nos dimos cuenta que no era Dios quien la tenía enferma, sino era el diablo, y al diablo se le enfrenta a través de la fe. Es por eso que yo estoy tan feliz de que pastores en varias partes del mundo ya están enseñando esta gran revelación de la bondad de Dios. Por ejemplo, aquí en Los Mochis, Sinaloa, que es donde estamos grabando este programa, hay un lugar ya donde se está enseñando, ya tienen varios años los pastores Obed y Pati Mesa, enseñando estas y muchas otras revelaciones que causan precisamente una revolución en tu vida, un parteaguas. Hay una diferencia enorme, ahora sí que entre el cielo y la tierra, entre creer que Dios te manda un mal, a creer que no fue Dios, sino que fue el diablo. Entonces tú enfrentas al culpable, que es Satanás. Por eso yo le animo a que no se pierda ninguno de estos programas. Estos programas son tan importantes para que tu fe crezca. Como usted se dará cuenta, yo no estoy aquí para hablarle alguna experiencia personal, algo que simplemente lo leí en un libro, sino estamos hablando de la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. Si usted quiere un lugar donde le enseñen la Biblia, la verdad, la palabra de Dios, tendrá que congregarse en uno de estos lugares donde le enseñan la palabra. Hay en Obregón, allá Redimidos Dunamis, la pastora Raquel Mesa, aquí en Hermosillo, aquí en Los Mochis. Bueno, es que yo vivo en Hermosillo, estoy impuesto, allá también tenemos un programa de televisión. Aquí en Los Mochis están los pastores Obed y Pati enseñando continuamente que Dios es bueno. Todas esas posibles interrogantes que te estás haciendo, bueno, ¿y qué pasó con Job? ¿Qué pasó con el aguijón de Pablo? Montón de preguntas que tal vez alguien tenga. ¿Qué no fue Dios quien le mandó el aguijón a Pablo? ¿Qué no fue Dios quien le mandó las calamidades a Job? Para eso tienes la oportunidad de visitar estas congregaciones. Por ejemplo, aquí en el auditorio Jiquilpan, muy conocido en Los Mochis, Sinaloa,
cada domingo. Ahí están apareciendo en pantalla los horarios, los días de reunión, para que vayas y aprendas por qué te estamos diciendo Dios no le mandó los males ni a Job, ni a Pablo, ni a nadie. Han sido confusiones doctrinales. Gracias a Dios porque la fe está viniendo a tu vida y en el próximo segmento seguiremos ampliando todos estos temas. Continuamos. Tú eres mi fortaleza, mi esperanza, agua eterna que sacia mi ser. Cada día despierto y tu misericordia está conmigo. Te invitamos para que nos acompañes a Fortaleza de los Mochis, todos los miércoles a las 6:30 de la tarde y domingos 11 de la mañana. Asiste con tu familia. Auditorio Jiquilpan, Guerrero y 21 de marzo. Únete a los que ya son más que vencedores. Aumenta más cada mañana. Tú eres mi fortaleza, mi esperanza, agua eterna que sacia mi ser. Vamos a continuar hablándote la palabra de Dios. Pudiéramos hablar tantas cosas en un programa. Gracias a Dios por pastores como Obed y Patti Mesa, que están tomando tiempo en televisión, imagínate, para hablarte la Biblia, la palabra de Dios. Esto es lo que hacía falta en un canal de televisión. Eso es lo que el mundo necesita, la palabra bendita del Dios viviente, y para eso estamos aquí. Su servidor Jonathan Mesa es pastor allá en Hermosillo, Sonora, en la congregación Redimidos, y estoy aquí simplemente para comentarte algunas cosas de tantas cosas que Dios nos ha revelado. Cuando digo cosas me refiero a revelaciones, porque así Pablo lo dijo, cosas que ojo no vio, cosa que ojo no vio ni oído yo. Y esas cosas está hablando de revelaciones. Por ejemplo, en Jeremías 33:3 dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes, cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Te fijas, las cosas que no conocíamos son revelaciones, esos misterios, como los que te hablé en el segmento pasado. ¿Qué misterios? Bueno, de pronto creíamos, en mi caso, que Dios nos mandaba males. De repente alguien moría de un accidente, pues son los misterios de Dios. Alguien se enfermaba, pues quién sabe por qué Dios lo tenga así. Eran misterios. Para nosotros ya no es un misterio, porque ya nos fue revelado en la palabra de Dios quién es el malo de este mundo y quién es el bueno. De acuerdo a Mateo 13:19, el malo es una expresión que alude al diablo. Cuando alguno oye la palabra de Dios que aparezca en pantalla, Mateo 13:19, y no la entiende, dice, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. El malo ahí se refiere al diablo. ¿Quién es el bueno? Dios. Toda buena dádiva desciende de lo alto del Padre de las luces. Todo lo bueno viene de Dios. Así lo dice Santiago 1:17. Y Santiago 1:13, que también ya lo analizamos, dice que Dios no prueba a nadie. Oiga, qué maravillosa noticia. ¿Sabe? La palabra evangelio es una expresión griega, es evangelión, que significa buenas nuevas, buenas noticias. En todos los medios de comunicación, televisión, radio, prensa, normalmente son malas noticias porque el mundo anda muy mal. ¿Sabe qué? El evangelio se trata de buenas noticias. Oiga, una buena noticia no es decirle a un pobre que Dios lo quiere pobre con un plan. No es ninguna buena noticia decirle a un enfermo, Dios te tiene así con un plan. Eso no es buena noticia. Solo imagina la cara de un enfermo cuando le dicen, Dios te tiene así. Pues, ¿qué dice el enfermo? Pues yo quería acudir a Dios para que me sanara. Resulta que Él me tiene así. Se acabó toda esperanza para esa persona. Buena noticia. Cualquier niño de kinder entiende que buena noticia es decirle a un enfermo, Dios no te tiene así. Al contrario, Dios te quiere librar de esa enfermedad. Y la buena noticia, la mejor noticia es que ya nos libró a través de su sacrificio. Así lo dice Isaías 53, versículo 5. Ahí en pantalla usted lo está leyendo. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Y mire usted la última parte. Y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Se fija usted? El verbo ahí lo dice fuimos, tiempo pasado. Ya fuimos curados por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe una cosa? No es que Dios apenas
lo va a sanar a usted. Ya nos sanó a todos en Jesucristo. Si usted se pregunta, ¿y si Dios ya nos sanó a todos, por qué yo estoy enfermo? O el pobre dirá, si Dios ya nos enriqueció a todos, porque así dice la Biblia en 2 Corintios 8:9, que Él se hizo pobre para que nosotros fuéramos enriquecidos. Todo eso viene en tiempo pasado. Pero se pregunta el pobre y el enfermo, ¿y por qué yo estoy así? Si Dios ya lo hizo todo. Esa es una excelente pregunta. La respuesta es que usted y yo lo único que tenemos que hacer es apropiarnos por la fe de lo que Dios ya hizo. ¿Qué significa? Que usted se apropia de su sanidad. Por ejemplo, la persona que está padeciendo una enfermedad, una vez que entiende estas cosas, dice, enfermedad, yo a ti te reprendo en el nombre de Jesús, porque eres ilegal, porque no tienes parte en mi cuerpo. Especialmente estoy hablando con aquellas personas que ya un día recibieron a Cristo en su corazón, porque cabe mencionar que ninguna persona tiene poder sobre la enfermedad, ni ninguna maldición, a no ser que antes le dé lugar a Cristo en su corazón. El requisito número 1 para esta carrera de fe, señoras y señores, el requisito es tener a Cristo en el corazón. Ese es el paso número 1. Antes de alguien acudir a Alcohólicos Anónimos, a un centro de readaptación ahí en cuestión de las drogas, que son buenos lugares, por supuesto, que ayudan a la gente a salir de cierto problema, pero antes que querer combatir un problema de esos, lo primero, queridos amigos, es recibir a Cristo en el corazón. Cuando una persona trata de solucionar el alcoholismo, la droga, cualquier atadura, cualquier vicio, pero no tiene a Cristo en el corazón, es como si quisieras tú eliminar el montón de telarañas toda tu vida sin matar la araña. Tenemos que matar la araña para eliminar las telarañas. Efectivamente, eso es lo que sucede. Usted tiene que ir a la raíz. La raíz, el problema del hombre es que no tiene a Cristo en su corazón. Usted es un mexicano que está diciendo, yo tengo a Cristo porque nací en México. Hay miles de mexicanos que creen que por nacer en México, o sea, un país que no es musulmán, que no es budista, dicen, yo soy cristiano. Quiero que sepa que no es suficiente haber nacido en un país donde todos creen en Cristo. Bíblicamente hablando, la clave para la salvación no solo es creer en Él, sino hay que confesarlo con nuestra boca. Le voy a dar a continuación la clave para que usted sea salvo. Ahí aparece Romanos 10:9 en pantalla. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Señoras y señores, ahí están los 2 requisitos para la salvación. Número 1, hay que confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor. Hágalo ahora mismo. Dígale ahí donde se encuentra, Jesús, te reconozco como el Señor de mi vida. Número 2, tiene que creer que Dios levantó a Cristo de entre los muertos al tercer día. Así lo dice la Biblia. Resulta, queridos amigos, querido auditorio, que Cristo no solo murió en la cruz del Calvario, bíblicamente Él descendió a las partes más bajas de la tierra, sufrió por nosotros esos 3 días y 3 noches, así lo dice Mateo 12:40, y al tercer día resucitó. Todo el que crea eso, dice Pablo, es salvo. No te va a salvar creer que Cristo fue un hombre más, un profeta más, un iluminado más, como nos decían en las escuelas, en las universidades. Lo que te salva es creer que Cristo resucitó al tercer día de entre los muertos. Si usted hace eso ahora mismo, decirle, Jesús, tú eres mi Señor, usted lo cree, lo recibe, usted es salvo. Tú eres mi fortaleza, esperanza, agua eterna que sacia mi ser. Cada día despierto y tu misericordia está conmigo. Te invitamos para que nos acompañes a Fortaleza de los Mochis, todos los miércoles a las 6:30 de la tarde y domingos 11 de la mañana. Asiste con tu familia. Auditorio Jiquilpan, Guerrero y 21 de marzo. Únete a los que ya son más que vencedores. Más cada mañana. Tú eres mi fortaleza, esperanza, agua eterna que sacia mi ser. Bien amigos, continuamos, estamos de regreso aprendiendo más sobre la bendita palabra de fe que predicamos. Quiero abundar un poquito más en la segunda parte de Romanos 10:9, que es lo último que vimos. Dice así, Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios
le levantó de los muertos, serás salvo. Alguien se preguntará, ¿salvo de qué? Bueno, salvo de irte al infierno, salvo de la enfermedad, salvo de la ruina, salvo de la pobreza. El término salvo no tan solo es que ya no me voy al infierno, sino salvo de toda maldición. Gálatas 3:13 dice claramente que Cristo ya nos redimió de toda la maldición de la ley. Así que de toda maldición Cristo nos salvó, pero para eso tienes que creer esa segunda parte que dice Romanos 10:9. Creer que Dios levantó a Cristo de entre los muertos. Y ahí me voy a meter un poquito en este último segmento. Cuando dice que tienes que creer que Dios fue levantado entre los muertos, muchos se han confundido ahí que se refiere a que Cristo se levantó de la tumba. Quiero demostrarles ahora bíblicamente que Pablo no se estaba refiriendo a eso. Por supuesto que Cristo se levantó de la tumba, pero antes de la tumba existe un lugar más profundo que Pablo le llamó en Efesios 4:9 las partes más bajas de la tierra. Mateo 12:40 le llama el corazón de la tierra, mejor conocido como infierno. Esa palabra infierno en el griego es Hades, en el hebreo es Seol. Cuando Pablo dijo que si tú crees en tu corazón que Dios levantó a Cristo de entre los muertos, se refirió ahí del infierno. Que aparezca en pantalla Romanos 10:7, ahí lo dice claramente, o quién descenderá al abismo, esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. ¿Se da cuenta? Cuando Pablo dijo en Romanos 10:9 que tienes que creer que Dios se levantó de los muertos, le puso nombre y apellido. ¿De qué muertos? De los muertos que están en el abismo, ahí en el infierno. O sea que Cristo, señoras y señores, resucitó del infierno. Lo voy a demostrar en Hechos 2:27. El propio Pedro, en el famoso discurso que todo teólogo no me dejará mentir, le llaman el famoso discurso de Pedro, pues fue el apóstol Pedro el que dijo que Cristo se levantó del infierno. Ahí lo dice, Hechos 2:27. No dejarás mi alma en el Hades. Ese es Cristo hablando, su alma, no dijo su cuerpo. No dejarás mi alma en el Hades. Luego también en Hechos 2:31, hay unos versículos más abajo, dice tan clarito, viéndolo antes. Cuando dice viéndolo antes se refiere a David que lo vio. Era un profeta que antes en el antiguo pacto se les llamaba videntes. Hoy en día un vidente pues es un brujo, otro tipo de persona, pero así se le llamaba antes a los hombres de Dios, videntes. O sea que podían ver cientos de años atrás lo que iba a venir en el futuro. Bueno, pues David era un profeta que lo vio a Cristo resucitar del infierno en una visión. ¡Qué tremendo! Así lo dice Hechos 2:31. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades. Se fija, David declaró que Cristo resucitó del Hades. El Hades es el lugar que ciertas religiones nos han querido hacer creer que se refiere a la tumba. De ninguna manera nosotros le creemos a lo que Jesús dijo. Jesús dijo que el Hades es ese lugar donde un hombre estaba sufriendo en llamas. Sí, llamas. Esto no es de una película, no es el invento de Dante Alighieri, no. El infierno es real, por lo menos los que creemos en un libro que se llama Biblia, ahí lo describe como algo real. No es un cuento, no es una parábola como ciertas sectas quieren hacernos creer. No, el Hades es una expresión griega que tiene que ver con el infierno. Jesús nos lo relató, un hombre ahí sufriendo los tormentos terribles del infierno. Bueno, ahí bajó Jesucristo a sufrir por nosotros. 3 días y 3 noches, que aparezca en pantalla Mateo 12:40, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez, 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra, 3 días y 3 noches. Ahí estuvo, en el corazón de la tierra, en el infierno, en el Hades. Ahora, ¿qué estuvo haciendo ahí? Yo por muchos años creí que Cristo bajó a predicar, que ya bajó victorioso, pero no. Resulta que el Salmo 116, versículo 3, también que aparezca en pantalla, dice, me encontraron las angustias del Seol, angustia y dolor había yo hallado. Jesucristo se fue al infierno, ahí lo encontraron las angustias del Seol. Yo sé que alguien se está preguntando, pero ¿cómo él va a ir al infierno si él nunca pecó? Si él era justo, si él era santo.
Es aquí donde entra, 2 Corintios 5:21. Ahí lo dice, mire, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Esto significa que aquel que nunca pecó, efectivamente, querido auditorio, Cristo nunca pecó, pero él se hizo pecado en la cruz del Calvario. Cuando eran las 12 de mediodía, en la hora sexta, él exclamó, así lo dicen los evangelios, que Cristo dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Así lo demanda el Salmo 22:1. Jesús mismo lo dijo. ¿Por qué me desamparaste? Le dice a papá y le dice al Espíritu Santo. Se separó el Hijo, se separó del resto de la deidad. A eso es a lo que nosotros le llamamos muerte espiritual de Jesús. Tal vez alguien piensa, jamás había visto eso en la Biblia, muerte espiritual de Jesús. A lo cual yo contesto, nunca he visto en la Biblia la frase muerte física de Jesús. Sin embargo, sabemos que Él murió físicamente. Tampoco en la Biblia vemos nunca la palabra Trinidad. Sin embargo, sabemos que hay Padre, Hijo y Espíritu Santo. Para acabar pronto, en la Biblia nunca encuentro la palabra Biblia y tenemos una que la creemos como la verdad. De la misma manera, la muerte espiritual de Jesús es una doctrina bíblica. Jesucristo muere espiritualmente, muere físicamente, muere en la cruz, baja a los infiernos, sufre por nosotros, es resucitado al tercer día por el poder y la fuerza del Espíritu Santo. Dice Pablo, todo el que crea eso es salvo. Qué maravilla poder entender estas revelaciones. ¿Cuál es la razón que yo puedo dormir tranquilamente y saber que yo no voy al infierno? ¿Cuál es la razón que ya duermo sin ninguna condenación? Cosa que no sucedía antes. Muchos de los que me están viendo seguramente están en ese mismo problema en el que yo estaba antes. Vivíamos una vida insegura, no sabíamos si íbamos a ser salvos. Hay algunos que inclusive me han dicho, hasta que llegue el día en que estemos con el Señor, ahí se va a saber. Pero no, la Biblia le da a usted la seguridad de que desde ahora pueda estar usted con la certeza de esa salvación. Solamente creyendo que Cristo ya lo sustituyó a usted. Él ya fue al infierno para que usted no vaya. Él ya se enfermó en la cruz para que usted esté sano. Él ya se hizo pobre para que usted sea enriquecido. El Evangelio, señoras y señores, que no se nos olvide, son puras buenas noticias. Cuando alguien te dice a ti, Dios te está mandando este mal, ese no es Evangelio, eso es religión. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Me ha dado un gusto saludarles, estoy para servirles en Hermosillo, Sonora. De verdad, es un honor que me hayan invitado en este su programa de la Fortaleza aquí en Los Mochis, Sinaloa. Los amo y Dios les bendice. Hasta la próxima. La mayoría de las personas sabe que Dios es bueno. Sin embargo, muchos piensan que en su gran bondad los puede castigar, los puede probar, los puede enfermar o inclusive hasta matar. La pregunta es, si Dios castiga, prueba, enferma y mata, entonces ¿qué hace el diablo? ¿O será que los dos hacen lo mismo? La tradición ha enseñado que Jesús murió en la cruz y al tercer día resucitó y que después se fue al cielo. Eso es bueno. ¿Por qué nunca nos enseñaron qué fue lo que pasó esos 3 días y esas 3 noches, siendo que ahí está nuestra victoria? ¿Sería por temor o por verdadera ignorancia? Todos sabemos que la Divina Trinidad es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Para que la familia esté completa debe haber padre y madre. ¿Por qué en la familia celestial solo hay padre y no madre? ¿Quién ha ocultado a la mamá celestial y por qué? Se ha proyectado una mamá que no es, para no dar a conocer a la que sí es. Así como hay padre, también hay madre. Si quieres conocer las respuestas a estas revelaciones de la palabra de Dios, te invitamos para que nos acompañes a Fortaleza Redimidos Los Mochis.